Yo le decía, Señor, ¿cómo vamos a construir este templo? Pero el Señor me da una palabra cuando yo pensando como humano, yo en ese entonces pensaba en vender jugo, arepa, pastelito, hacer gira, hacer bono. Y Dios me habla orando y me dice, cambia de mentalidad que yo no estoy quebrado. Tú vas a construir ese templo sin vender jugo, arepa y pastelito. Mi alma adora Te eso. voy a suplir para que haga ese templo sin tener que hacer ninguna de estas cosas. Me dijo, yo no estoy quebrado. Y entonces me da otra visión orando, donde yo veo un personaje que se me acerca y me dice, sígueme. Y cuando yo lo estoy siguiendo, me lleva a una habitación y la habitación está llena de moneda de oro. Y me dijo, esa es la riqueza que tiene el reino de los cielos para mi pueblo. Yo le dije, Señor, pero este templo es como 4 veces mucho más grande que el otro. Me dijo, lo vas a hacer en menos tiempo, solo créeme. Yo dije, Dios mío, yo te creo. Me dijo, ahora díselo a la iglesia. Yo dije, no, Señor, vamos a dejar esto entre tú y yo. Ya me lo dijiste, yo te creo, yo me voy a mover en la visión. Me dijo, no, tiene que decirlo a la iglesia. Porque yo decía, y si yo lo digo a la iglesia y no se cumple, yo soy el pastor de este lugar. Sí. Quedaría en vergüenza. Entonces Dios vuelve y me habla y me dijo, ¿está dudando de lo que te dije? Yo dije, wow, Señor. Yo dije, pero vamos a dejar esto entre tú y yo. Me dijo, no, dilo a la iglesia. Si tú quieres ver mi gloria, dilo a la iglesia. Recuerdo que ese día me tocaba predicar y lo dije a la iglesia. Y cuando yo le dije a la iglesia, Dios me habló. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, a toda tu casa de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos de que tú hayas sintonizado con nosotros en esta hora, porque es un tiempo favorable, es un tiempo de bendición. Por eso te exhorto que ahora mismo evangelices enviando el link a más personas por las diferentes redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por los grupos de WhatsApp, por todas tus redes sociales. Envíale este link a alguien, porque hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre de Dios, un pastor que porta señales, prodigios, milagros, maravillas y sobre todo un testimonio y fruto del Espíritu Santo. Queremos que tú puedas decirle a alguien que hay una palabra que va a cambiar su historia, que hay una palabra que va a cambiar su vida y experiencias sobrenaturales que sabemos que van a trascender a todas las naciones. También me acompaña aquí en cabina nuestro hermano Wander. Amén, qué bendición, familia. Dios le bendiga, que la paz de Dios reine en sus vidas, en su familia y en su casa. Estamos listos, creemos que el día de hoy es un día extraordinario. Está con nosotros este hombre de Dios, ¿verdad? Que va a compartir la palabra con nosotros. Creo que puedes recibir tu milagro ahí mientras ves el video. Un familiar tuyo que esté enfermo, lo pegas a la pantalla. La mano de Dios también se puede extender. Para Dios no hay límite. Así que crea una atmósfera de fe para recibir esta palabra. Tremendo, tremendo, tremendo. Pastor, bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Amén, amén. Gracias por la invitación. Estamos aquí en el nombre del Señor para bendecir las personas que nos van a estar viendo. Y creo que Dios tiene algo especial para cada uno de ustedes. Así que le aconsejo que se queden con nosotros y que puedan compartir esta experiencia que hoy van a recibir. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El pastor Ernesto Cueva, señores, con nosotros en esta hora. Queremos que usted esté pendiente porque creo que será de mucha bendición, pastor. Amén. Hay muchas personas ahí que anhelaban escucharlo por medio de esta plataforma, que yo sé que Dios va a obrar poderosamente. Amén. Y nosotros queremos comenzar rapidito, pastor, haciéndole una pregunta que tiene que ver con su llamado. La gente quiere saber cómo fue la transición del pastor Ernesto Cueva, ¿verdad? ¿En qué ministerio comenzó antes de ser pastor y cómo usted trascendió de ese ministerio al pastorado? Ok. Bueno, yo me convertí en el año 1990. Dios utilizó a la que hoy es mi esposa, que en ese entonces éramos novios. Me invitó a una actividad en la iglesia Buenas Nuevas Los Alcarrizos. Mi pastor Fran Osuna, que ya está con el Señor. Y recuerdo que en esa actividad, pues, fui a acompañar a mi novia, no con la intención de convertirme, sino más bien de estar con ella. Pero ese día tuve una experiencia con el Señor donde pude ver a Dios obrando, sanando, libertando, salvando las almas. Y me di cuenta que el evangelio no es una religión, sino es poder de Dios. En esa ocasión me convierto al Señor y recuerdo que mi pastor Fran
desde que me convertí, pues empezó a darme un seguimiento bien cercano y me pidió que él quería que yo formara parte de lo que es la administración de la iglesia, el servicio en la iglesia. Y recuerdo que en aquel entonces me escogió para que yo fuera uno de los músicos. Wow. Ese fue mi primer llamado. Mi primer llamado, el pastor me dijo: Ernesto, yo quiero que usted aprenda música, quiero que haga un curso de piano y mis planes es que usted sea parte de la adoración. Y ahí empezó mi llamado. Wow. Mi pastor vio ese don en mí. Empecé a hacer el curso de piano, a aprender piano. Y entonces mi primer llamado fue a ser músico, adorador. Dios mío. Ahí empecé a tocar, empecé a ministrar al Señor la adoración. Luego, con el tiempo, mi pastor me hace el director de la alabanza en la iglesia. No solo era músico, sino el director de la adoración. Y así empieza mi llamado. Luego de estar en esa posición, pasando el tiempo, luego me hace diácono, me hace servidor también dentro de la congregación. Después de ser servidor como diácono, pues entonces ahí paso a otra posición y es que él me hace anciano de la congregación, formaba parte del cuerpo oficial. Y luego con el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Porque eso fue un proceso. Pues entonces el Señor toca a mi pastor y me lleva a la posición de copastor. Wow. Lo que yo menos pensaba era que Dios venía trabajando conmigo, según mi fidelidad, mi compromiso, mi entrega, mi pasión por Él, pues fue elevándome poco a poco hasta llevarme a la posición de copastor. Yo estaba en la posición ya de copastor. Cuando mi pastor salía a ministrar fuera del país, pues entonces me dejaba a mí a cargo. Me dejaba a mí a cargo del culto. Y sin darme cuenta, Dios me estaba preparando para el pastorado. Dios mío. Así inició nuestro ministerio, amado. O sea que ya el Señor iba haciendo un proceso de formación en usted, ¿verdad? Sí. Y vemos que lo llevan al ministerio de la adoración como comprometiéndolo con el altar. Sí, ¿verdad? sí. Para que fuera valorando el altar. Entonces, cuando ya llega ahora que es copastor, ¿cuándo llega ese momento de pasar al pastorado y cómo es el principio? Porque hoy vemos una iglesia buena nueva, Sí. que hay que dar 2 cultos los domingos, Sí. porque se llena el lugar, los martes hay que poner silla afuera, la gloria de Dios, porque Sí. las personas van porque hay señales, hay prodigios, pero cuando comenzó no era así. Exacto. Correcto. Entonces, cuando usted pasa al pastorado, porque quizás tenemos personas que comenzaron ahora y se quieren rendir y quieren tirar la toalla, quizás no están viendo los resultados de lo que Dios les dijo. Tienen la palabra, comenzaron, pero no están viendo lo que ellos quieren. ¿Cómo fue ese principio? Sí. Mi pasión no era ser pastor, sino evangelista. Quiero iniciar haciendo esa aclaración. Yo tenía esa pasión, todavía la tengo, pero como evangelista tenía esa pasión por las almas. Y recuerdo que después de tener un buen tiempo al lado de mi pastor y aprendiendo todo lo que es el ministerio, pues fui movido a buscar las almas. Recuerdo que un día me le acerco a mi pastor y le digo: pastor, yo necesito que usted me dé el permiso de yo tomar a algunos hermanos para una vez a la semana, un día a la semana, salir a las calles a buscar las almas. Santo. Cuando mi pastor vio esa pasión, me dijo: salga, para adelante. Busquen Me alma. dio la aprobación. Yo salía un día a la semana, salía todos los martes, eran los martes que salía. Martes o miércoles salíamos a las calles a predicar. Y Dios empezó a salvar las almas, a sanar las vidas, a libertarlas. Pero luego de eso, Dios me habla en un sueño y me dice: aunque te estoy usando como evangelista, no eres evangelista, eres pastor. Ay, 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 ay. Dios trató conmigo. Dios me dijo: mío. aunque te estoy usando como evangelista, no eres un evangelista. Tu llamado principal es pastor. Aleluya. Y me da un sueño. Recuerdo que ese día yo me acosté ni pensando en el pastorado y me estoy soñando que estoy en una iglesia y estoy sentado escuchando la prédica y de repente hay una mujer, una hermana predicando. Y cuando ella está predicando me señala y me dice: a usted, joven. Y cuando me hace así, me señala, yo digo: a mí, me dice: sí, ponte de pie.
y viene caminando desde el altar hacia mi asiento y me dice, ponte de pie. Y cuando me pongo de pie en el sueño, me dice, así te dice el Señor, tú pastorearás mi pueblo. Wow. Wow. Cuando me dijo eso, yo me sorprendo en el sueño. Me dijo, tú pastorearás mi pueblo y el Señor te va a entregar lo que tú necesitas. Me dijo, levanta la mano. Y cuando yo levanté la mano, la mujer me pone la mano en la cabeza y ora por mí. Cuando me toca, el poder de Dios en el sueño cayó sobre mí. Fue tan fuerte que yo me levanté así, asustado en la cama, temblando. Digo, Dios mío, ¿qué es esto lo que acabo de tener? Esta revelación, esta visión. Y el Señor vuelve y me habla en la cama y me dijo que te estoy llamando al pastorado. Aleluya. Digo, wow, tremendo. Entonces, en esos días había una campaña de un libro del escritor Rick Warren, no sé si lo han escuchado, 40 días con propósito. Esa fue una campaña muy, muy mencionada en nuestro país. Llegó a nuestro país, mi pastor cogió esa campaña y esa campaña consistía en levantar grupos en los hogares, grupos de célula o grupos familiares. Y entonces mi pastor entró en esa visión, levantó varios grupos en diferentes lugares y uno de esos grupos me lo entregó a mí. Uno de esos grupos me dijo, Ernesto, yo quiero que usted me dirija a uno de esos grupos. Usted va a ser líder. Le voy a poner a un asistente para que le ayude y le voy a poner a algunos hermanos para que ustedes lleven la palabra cada semana a un hogar. Y así empezó la iglesia. Wow. Pues mi pastor me envía a la casa de mi hermano Diego Martínez, que hoy es el copastor de nuestra congregación. Él abrió la puerta de su casa y allí empezamos a dar grupos familiares o células. Wow. Una vez a la semana. Empezamos con 7 personas. 7 personas. Fue la primera asistencia que tuvimos ese día. Y el Señor poco a poco fue añadiendo. Esos 7 subieron a 15, luego subieron a 20, luego a 30, luego a 35 personas, a 40 personas. Cuando llegamos como a 40 personas, yo le estoy diciendo al pastor lo que está pasando. El pastor va al grupo familiar y se da cuenta de que hay algo sobrenatural allí. Aleluya. Porque ya ese lugar era una marquesina, se llenaba, había que poner silla afuera. Y entonces Dios empezó a hacer milagros. Cuando el Señor empezó a hacer milagros, se corrió la voz de que Dios estaba sanando en ese culto. Wow. Y eso era un culto de sanidad y milagro. Eso se convirtió en un culto de sanidad y milagro. Recuerdo que llegamos a un número de 45 personas y cuando el pastor vio eso, dijo, aquí hay algo anormal. Esto no es normal. El único grupo que ha tenido ese crecimiento tan rápido ha sido el tuyo. Entonces el pastor entendió por la distancia que ahí podríamos abrir una iglesia hija. Así nació Iglesia Buenas Nuevas, Bellas Colinas, por la gran cantidad de personas que asistían semanalmente y por la distancia que había que ir desde Bellas Colinas a Los Alcarrizos. Muchos no podían por la distancia congregarse allá y el pastor decide, ¿no verdad?, que levantemos una iglesia hija ahí en Bellas Colinas. Wow. Pues así empezó la Iglesia Buenas Nuevas, Bellas Colinas en el año 2007-2008 iniciamos, 2007-2008 ahí. Y así empezamos con unos 40, 45 miembros. Recuerdo que cuando inauguramos el primer templo, que es el templo pequeño, pues así iniciamos con esa membresía. Luego esa membresía el Señor la lleva a 80 personas. Cuando ya estamos a 80 personas, luego subimos como a 100, 110 personas y así fuimos subiendo hasta llegar a 160 personas. El hecho era que ya el templo que habíamos construido, que era con capacidad como para 150, cuando hacíamos los cultos, pues eso se llenaba de una manera que no cabíamos. Entonces eso nos motiva a construir un segundo templo y es el templo que tenemos ahora, donde entramos en esa visión en el 2012. En el año 2012 empezamos la construcción de ese templo. Terminamos el 15 de febrero del 2013. O sea, en un año.
En 10 meses. En 10 meses construimos ese templo. Pastor, abriendo un paréntesis ahí, ¿cómo fue ese proceso? Sí. O sea, ¿cómo el Señor, o sea, cómo usted entiende que Dios lo manda a construir y en 10 meses se construye una iglesia como esa? La necesidad del crecimiento y del mover que había allí nos llevó a ese mover de nosotros, a ese sentir de que nosotros quisiéramos construir templo al Señor. Conseguimos un terreno frente a la iglesia pequeña, era un terreno de 750 metros. Luego se nos añadió otro terreno de uno de los hijos del dueño que nos vendió. El fin es que llegamos a 1050 metros para construir el templo. Cuando compramos ese terreno de 1050 metros, entramos en una visión como muchos pastores. Yo le decía, Señor, ¿cómo vamos a construir este templo? Porque se llevaba mucho dinero. Se llevaba mucho dinero construir ese templo. Y yo mismo estaba dedicado a tiempo completo a la obra. O sea, no tenía suficientes ingresos para yo construirlo yo. Pero el Señor me da una palabra cuando yo, pensando como humano, buscar recursos. Yo en ese entonces pensaba en vender jugo, arepa, pastelito, hacer gira, hacer bono, como la mentalidad que muchas veces tenemos. Lo normal. Y Dios me habla orando y me dice, cambia de mentalidad que yo no estoy quebrado. Dios mío. Digo, Dios mío, ¿qué es lo que tú me estás diciendo, Señor? Me dijo que cambie de mentalidad que yo no estoy quebrado. Tú vas a construir ese templo sin vender jugo, arepa y pastelito. Mi alma adora. Te voy a suplir para que haga ese templo sin tener que hacer ninguna de estas cosas. Y Dios me desafía a creer. Recuerdo que me dijo, mi reino es un reino de abundancia. Wow. Me dijo, yo no estoy quebrado. Y entonces me da otra visión orando, donde yo veo un personaje que se me acerca y me dice, sígueme. Y cuando yo lo estoy siguiendo, me lleva a una habitación y la habitación está llena de moneda de oro. Y me dijo, esa es la riqueza que tiene el reino de los cielos para mi pueblo. Y ese personaje que no sé quién era, me dijo, coge de esa moneda. Y yo agarré una y recuerdo que cuando la tomé, vi que era una moneda de oro. Wow. Vi que el material era de oro. Y cuando la tomé en la mano, ahí salí de la visión. Y cuando regresé, estaba llorando y buscándome la moneda. Digo, Dios mío, ¿qué es lo que yo acabo de ver? Y el Señor vuelve y me dice que no estoy quebrado. Mi reino es un reino de abundancia. Dios mío. Así empezó un desafío. Dios me dijo en el 2012, ¿en qué tiempo construiste el primer templo? Yo le dije, en un año. Con capacidad para 160 personas, lo máximo. Me dijo, pues este lo vas a hacer en menos tiempo. Yo dije, ¿cómo? Me dijo, lo vas a hacer en menos tiempo este templo. Yo le dije, Señor, pero este templo es como 4 veces mucho más grande que el otro. Me dijo, lo vas a hacer en menos tiempo, solo créeme. Yo dije, Dios mío, yo te creo. Me dijo, ahora díselo a la iglesia. Dios mío. Transmítele esa fe a ellos. No. Yo dije, no, Señor, vamos a dejar esto entre tú y yo. Ya me lo dijiste, yo te creo, yo me voy a mover en la visión. Me dijo, no, tiene que decirlo a la iglesia. Fue un reto, de verdad. Dios me desafió en ese entonces, porque yo decía, ¿y si yo lo digo a la iglesia y no se cumple? Yo soy el pastor de este lugar. Sí. Quedaría en vergüenza. Entonces Dios vuelve y me habla y me dijo, ¿estás dudando de lo que te dije? Yo dije, wow, Señor. Yo dije, pero vamos a dejar esto entre tú y yo. Me dijo, no, dilo a la iglesia. Si tú quieres ver mi gloria, dilo a la iglesia. Entonces Dios me desafió en ese entonces. Recuerdo que ese día me tocaba predicar y lo dije a la iglesia. Y cuando yo le dije a la iglesia, Dios me habló. Mira, hermano, eso fue algo. Cuando yo le dije a la iglesia, Dios me habló y vamos a construir este templo en menor tiempo que el primero. Ahí cayó una unción y una presencia se manifestó. La gente empezaron a hablar lengua. El poder de Dios se movió. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? La gente creyó en esa palabra que yo estaba diciendo, de que íbamos a construir ese templo en menor tiempo. Pues mire, la gloria sea de Dios. Dios lo hizo en 10 meses. Dios mío. Después que inauguramos el terreno para construir, empezamos en una atmósfera de milagro, un milagro tras otro, un milagro tras otro, y no paramos hasta que inauguramos el templo
el 15 de febrero del año 2015. Lo recuerdo todavía como ahora. Cuando analicé el tiempo, 10 meses. 2 meses menos que el templo primero nos tomó construir el templo de Bellas Colinas. Oh, gloria a Dios. Dios mío. El templo primero era más pequeño y fue más tiempo. Y Sí, el un templo año. segundo es más grande Sí. y fue en menos tiempo. El templo de Bellas Colinas, a su máxima capacidad, ahora mismo aloja unas 800 personas. Y lo construimos en 10 meses. O sea, Dios me demostró que Él no está quebrado. Y recuerdo, un solo testimonio le voy a dar de eso. Recuerdo que cuando estábamos a nivel del piso, yo le dije, bueno, Señor, como tú me dijiste que no está quebrado, yo voy a buscar una cotización del piso. Voy a ir a ver qué cuesta todos los materiales. Ya yo tenía la cantidad de metros, según la persona que me estaba construyendo. Me dijo, son tantos metros, se te va. Y me hizo una cotización de los materiales. Yo fui al lugar donde lo vendían y cuando chequeé el precio se iban 400,000 pesos Wow. con la mano de obra y los materiales. En esa fecha. En esa fecha, en el 2012. Recuerdo que fui de rodillas y le dije, Señor, con el respeto que usted se merece, yo traje la cotización. Y en fe, de rodillas, recuerdo que le puse la cotización así al Señor. Y le dije, ahí está, Señor, estamos a nivel de piso, necesito 400,000 pesos. Eso era en el 2012. Y le di gracias, le dije, como usted no está quebrado, yo necesito este milagro. Wow. Amado, esa misma semana el Señor me tapó la boca. Me entró una llamada. ¿Aló? Digo, sí. Pastor Ernesto, digo, amén. Ah, le habla fulano de tal, de la iglesia tal, no de mi iglesia, de otra iglesia. Y digo, amén, sí. Me dice, mire, ¿a qué nivel está el templo? Digo, estamos a nivel de piso. Ah, porque mi esposa y yo queremos ayudar. Y nos reunimos y queremos sembrarle una ofrenda para el piso. Yo dije, amén, hermano. Yo estoy pensando que Él me va a dar una ofrenda según Dios ponga en su corazón. Digo, bueno, seguro Dios me dará algunos 20, 50,000 pesos. Sí. Y me dice, vamos a juntarnos que quiero entregarle una ofrenda. Cuando me junté con él en la ciudad, me entregó $10,000. Wow. Y lo bueno de esto es que cuando cambié los $10,000, me hizo 400,000 pesos. Exactamente Wow, lo que Dios yo estaba mío. necesitando. Fue como Dios diciéndome para que tú veas que yo no estoy quebrado. Aleluya. Y que soy yo que te lo estoy dando. Wow. Como tú me llevaste una cotización de 400,000, Eso te di. eso te di. Dios O sea mío. que si le hubiera llevado una cotización Más de grande. $1 millón, me lo hubiera dado. Dios te estaba desafiando. O sea, si uno pesa lo que está pasando, uno notará que es un desafío a que tú sigas creyendo en lo que Él ya dijo que está haciendo contigo. Porque Él dice que no está quebrado. Así es. Está diciendo, pídeme lo que tú quieras. Yo creo, pastor, que eso, en todo lo que usted ha contado, lo que he analizado, es el nivel de obediencia que usted tiene a Dios y el corazón, porque desde la célula hubo una prosperidad de repente. Sí. Comenzaron a crecer la gente. Sí. En el primer templo una gloria, en el segundo templo una gloria. O sea, aquí lo que podemos notar es, número 1, corazón y obediencia. Yo creo que ahí es que radica la victoria de un Y hombre. ahora vamos para el tercer templo. Pues vamos, queremos. No, está quebrado. esa es otra gloria. Ah, No, no está quebrado. muchacho, yo tengo una fe activa. Yo estoy en un nivel de fe ya Bueno, que Dios me ha ido enseñando a depender de Él, a confiar en Él. Nosotros acabamos de comprar 7,300 metros para construir el nuevo templo, Iglesia Buenas Nuevas, Bellas Colinas. Wow. Dios me da una visión el año pasado, porque Dios trata conmigo en sueño. El año pasado Dios me habla en un sueño y me habla de este nuevo templo. En ese sueño yo recuerdo que estoy con mi hijo mayor Elías, conversando con él y de repente veo 2 cisternas llenas de peces. Y en una hay 2,000 y en otra hay 1,000. Y las 2 cisternas de peces eran mías. En la visión yo entendía que eran míos los peces. Y recuerdo que le digo a Elías, pero mira cuántos peces. Pero mira, y entonces ellos estaban debajo del agua. Y yo dije, yo quería que ellos salieran para arriba para yo verle el tamaño.
Y recuerdo que yo le eché un poco de galletitas y cuando le eché, ellos subieron, se la comieron y bajaron otra vez. Yo dije, Dios mío, pero estos peces están llenos, tan hambrientos. Y entonces en la visión le digo a Elías, vamos a darle que comer. Y entonces Elías me dijo, papi, voy a buscar algo. Y viene con una bandeja llena de arroz. Yo dije, arroz, y ellos comen arroz. Dijo, no, vamos a echarle a ver. Y entonces yo vi en la visión que mi hijo mayor, Elías, coge con un cucharón y le tiró. Y cuando le tiró, se lo comieron. Yo dije, pues comen arroz. Y estaban muertos de hambre. Empezamos a alimentarlos. Wow. Cuando salgo de la visión, digo, Dios mío, ¿qué es esto? Me dijo que te acabo de entregar 3,000 peces. Wow. Dios mío. Me dijo, y esos 3,000 peces no están en el mar, están en una cisterna, son tuyos ya. Dios mío. Oye, mientras Dios me hablaba, me rompía. Digo, Dios santo, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Me dijo que vas a construir ahora. Esa cisterna representa el espacio que te estoy entregando. Los peces ya están, alimentalos. Wow. Son 3,000. Entonces, analizando, dije, pero ¿por qué 2 cisternas? Vi que una tenía 2,000 y una 1,000. Porque esa es la membresía que tenemos ahora mismo. 1,000. Okay, Wow. Y la otra es la de 2,000. Los 2,000 que vienen. Que lo vamos a juntar. Con los 2,000. Entonces, habían 2, una grande y otra pequeña. Wow. Entonces, la pequeña representa la que tengo actualmente, que caben 1,000. Los 1,000 miembros que tenemos ahora mismo, y entonces los 2,000 que se van a añadir conforman los 3,000. Dios y mío. por eso estamos ahora en la visión de construir un templo para 3,000. O sea, que son 2,000 almas más que en el mundo espiritual ya Dios se le entregó. A usted. Que esas personas están Ya en su están casa, están por ahí, están hambrientos, necesitan lo de Dios, pero el Señor lo está mandando primero a construir el lugar. Porque si se lo manda ahora, ¿dónde lo sienta? Vasija. ahora no hay donde sentarlo, no hay donde entrar. Yo siempre he dicho a algunos pastores que se me acercan que Dios te va a llenar la silla que tú le pongas. Y muchas personas con la duda comienzan, usted sabe, y no quieren expandirse. Y en el testimonio que usted da hay un punto importante, y es que en una ocasión que Dios le habla, usted no le quiere hablar al pueblo porque piensa, y si no se cumple, quedo en vergüenza. Sí. O sea, uno de los factores que impide que nosotros veamos como la mano de Dios obrando es el factor vergüenza. Que a veces por no querer pasar vergüenza, nos limitamos. Sí. Pero cuando tú rompes la barrera de la vergüenza, cuando tú te olvidas de tu nombre, o sea, ¿qué van a decir de mí? Voy a quedar mal. Cuando tú te olvidas y tú te expones entonces a la vergüenza, creyendo que es Dios que lo va a hacer, entonces vienen los milagros. Correcto. Y por eso siempre Dios te va a exponer a la vergüenza. Habla, dilo. No, Señor, no lo va a decir. Dilo, tócalo, hazlo aquí. A veces tú en una plaza, Dios te manda a orar por alguien, en un aeropuerto, en un lugar donde tú no quieres orar. Sí. Dice, no estamos en la iglesia. Voy a pasar vergüenza, pero Dios siempre te va a romper la vergüenza. Y creo que es muy importante porque hay mucha gente conectada ahí que posiblemente la vergüenza ha sido un límite para ellos. Así es. Le da vergüenza de orar, le da vergüenza de poner la mano a alguien, le da vergüenza de dar una palabra, le da vergüenza de hablar lo que Dios le dijo porque tiene miedo que no se cumpla y ellos quedan mal. Gente que tienen dones de ciencia, profecía, pero la vergüenza no le permite desarrollar. Pastor, todo eso es una gran bendición. Un momento en esos procesos donde vienen los levantamientos, donde vienen los ataques. Porque sabemos que cuando Dios lo llama a una gloria tan fuerte, también hay un enemigo que se levanta. Sí. ¿Verdad? Algunos de los momentos que usted no puede mencionar que ha tenido esa batalla, que usted dice, bueno, tengo que meterme con Dios profundo porque me están tirando duro. Bueno, yo he aprendido a confiar mucho en el Señor y he aprendido como Job de que nada acontece sin que Dios lo permita. Y la misma palabra nos enseña de que Dios no nos permitirá ser tentados más de lo que podemos resistir y que juntamente con la prueba nos da la salida. A cada situación yo trato de no turbarme porque hay una salida. Cada prueba que nos llega, cada tentación, hay una salida. Y si nos llegó es porque Dios sabe que podemos soportarla, porque dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. O sea que Dios conoce nuestro nivel espiritual, nuestra estatura espiritual. Y si Dios permite alguna situación en nuestra vida es porque Él sabe que tenemos la capacidad de vencerla. Entonces, en cada una de esas dificultades que se nos han presentado, como ministro,
Dios siempre nos ha dado la victoria. Todo lo que estamos llamados al pastorado, sabemos que vamos a tener que enfrentar dificultades, levantamiento, crítica, diferentes medios que usa el enemigo para atacarnos. Pero en cada una de esas situaciones he podido ver a Dios dándonos la sabiduría, la victoria, ¿no, verdad? La salida. Y yo lo que más puedo ahora mismo testificar es que Dios ha sido fiel. Gloria a Dios. Dios ha sido fiel. Yo no soy el primero. Todos los que están llamados al pastorado saben que van a tener levantamiento, momentos de desánimo. Claro, yo como pastor hubo un día, recuerdo en estos días, hace poco predicaba eso, que un día yo le dije a Dios, creo que no puedo más. Pensé, digo, yo siento que voy a tirar la toalla. Porque a veces la presión, mis ataques más fueron en el área económica. Porque reconozco, he aprendido algo, que en el área donde más el diablo te ataque, donde Dios más te va a bendecir. Amén. Y donde Dios más te va a usar. Si te ataca en el área de los matrimonios, olvídate que en esa área Dios te va a dar legalidad para tú restaurar luego matrimonio. Así es. Y el enemigo me atacó, mi ataque más fuerte, donde me vi casi al tirar la toalla, fue en el área financiera, que es donde Dios más me ha bendecido. Wow. O sea, esa fue mi prueba más fuerte, donde llegué casi a la desesperación, endeudado, sin hallar qué hacer, llamándome del banco, llamándome la financiera, me querían quitar el carro. Eso fue una situación que yo no se la deseo a nadie. Wow. Estando en el ministerio. Pero aprendí a confiar en Dios. Aprendí a confiar en Dios. En ese momento le creí a Dios, como siempre he tratado de hacerlo. Y Dios tiene una manera de tratar conmigo. Recuerdo que en un momento de desesperación, cuando creía no poder más, Dios me habla. Dios me habla y me llevó a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, sufrimiento de un apóstol. Y recuerdo que cuando busqué esa cita me dijo, léela. Y cuando empecé a leer, que veo los sufrimientos de Pablo como apóstol y todo lo que sufrió, las veces que fue apedreado, que fue encarcelado, que se perdió en el mar, que fue atacado por falsos hermanos, las veces que pasó hambre, desnudez, desvelo. Y el Señor me dijo, todo eso Pablo lo hizo por amor a mí, lo sufrió por servirme a mí. Y me empezó a preguntar, ¿cuántas veces a ti te han apedreado por mi causa? Yo dije, nunca. Me dijo, ¿cuántas veces te han azotado por causa de predicar? Yo dije, nunca. ¿Cuántas veces te has perdido en alta mar? Dije, nunca. Me dijo, ¿y de qué que tú te quejas? Dios mío. Mire, ese día se me cayó la cara. Wow. Porque yo me estaba quejando, era por cosas materiales que me hacían falta. Quería tirar la toalla porque me faltaban las cosas materiales. Sin embargo, Dios me estaba mostrando que Pablo, que tenía necesidades, que era por causa del reino, y se declaraba en victoria, y esos sufrimientos eran su gloria por amor a Cristo. Wow. Sin embargo, yo estaba afligido y llorando porque no soportaba esa prueba. Entonces, cuando Dios me habló, me dijo, sécate la lágrima. Wow. Y empieza a darme gracia. Empieza a darme gracia en medio del proceso. Cuando empiezo a hacer eso, día después Dios vuelve y me habla y me dice, por cuanto fuiste obediente y te humillaste, aquí que te pago todas tus deudas. Me dijo, levántate y escríbela. Wow. Dios mío, Padre. De rodillas me habló. Me dijo, levántate. Mira, siento hasta la presencia de Dios de una manera. Me dijo, levántate que ya voy a hacer un milagro. Me dijo, escribe todas tus deudas. Y cuando le escribí, me dijo, ahora súmala. Y me dijo, pégala a la pared. Y todas las mañanas, después de adorarme, dame gracia. Y así lo hice. A los pocos días, volví, me habló y me dijo, está hecho, está paga. Te voy a dar para que viva con lo que te quede y pague todas tus deudas. Wow. Mira, mi hermano, en un solo día. Él no está quebrado. En un solo día, Dios hizo un milagro que me dio 3 veces por encima de lo que yo debía. Gloria a Dios. En un solo día me lo entregó. Y recuerdo que llorando, con todo ese dinero en las manos, me encerré en la habitación, lo levanté en alto y llorando, le dije, verdaderamente que tú no estás quebrado. Me dijiste que me iba a pagar todas mis deudas y que viviría de lo que me queda.
Y eso hace como 20 años que todavía estoy viviendo. Dios es fiel. Dios mío, Dios Padre. O sea que Dios me ha venido trayendo de experiencia en experiencia y eso me ha llevado a un nivel de fe que ahora mismo con este templo yo estoy en una expectativa de que Dios me va a sorprender en cualquier momento. Gloria a Dios. Porque es que ya, esto se trata de relación. Mientras más tú te acercas a Él, mientras más tú lo conoces, tu fe crece, tu fe se aumenta. Es como David que decía, el mismo que me libró del oso, del león, me librará de este. Sí. O sea, las victorias pasadas te garantizan la victoria del presente. Aleluya. Y eso es lo que me ha llevado a un nivel de fe, a creerle tanto a Dios, que ya me siento totalmente seguro. Entonces, como le decía hace poco, ya hace algunos meses, acabamos de adquirir ese terreno. Ya estamos trabajando en los diseños del templo. Ya estamos trabajando ya en la aprobación de los planos. Ya estamos cerquita de iniciar. Del primer Picasso. Del primer Picasso. Dios mío. Digo, ya inauguramos el terreno. Creo que te invité el día que lo inauguramos. Claro. Hicimos una celebración. Pues ya lo que estamos esperando es que los planos sean terminados para someterlo a las autoridades correspondientes y arrancar. Wow. Porque ya inclusive los materiales de arrancar los tenemos en el mismo terreno. Oye, ¿cómo estamos? Esperando que nos aprueben los planos. Él no está quebrado. Lo que nos tiene frenado ahora mismo son los planos. Porque ya en el terreno tenemos 10,000 bloques esperando. Tenemos 100 y pico de quintales de varilla. Metros de arena, 4 camiones. O sea, no tenemos más materiales ya por no llenar más el solar. Y porque el ingeniero me dijo, pastor, tiene que esperar a que los planos salgan para saber qué es lo que vamos a necesitar. Pero él es que me tiene frenado. Wow. Porque necesitamos hacer las cosas, ¿no? ¿Verdad? En el orden de Dios. Gloria a Dios. Y sabemos que hay que someter esos planos, esperar que lo aprueben. Pero eso es lo que nos está deteniendo ahora mismo. Aleluya. Pero tenemos una fe activa de que las cosas que vamos a ver en los próximos días será algo sobrenatural. Sobrenatural. Y es tremendo, pastor, porque hay evidencia. ¿Verdad? No es simplemente que se está hablando o que se está motivando a alguien, es que hay una evidencia, ¿verdad? Que es lo que el pastor está hablando. Hay una evidencia y nosotros podemos testificar que esa unción está en esa iglesia. Porque yo recuerdo que en una ocasión, yo se lo conté, fuimos a un servicio, ¿verdad? De cuando vamos allá a veces que decimos, bueno, yo creo que escuché una palabra hoy, vamos para Bella Colina. Y arrancamos para allá para el pastor Cueva. Y en una ocasión están adorando y mientras están adorando, rápidamente yo tengo una visión. Y en la esquina del altar, donde siempre está el varón a él que dice, predícalo. Sí, sí. ¿Cómo que se llama? No, hay un varón al que siempre pasa los micrófonos. Hilario, sí, Hilario, el asistente mío. Sí. Hilario. Desde Hilario hasta la escalera del altar, yo veía que todo se llenó de dinero. Yo estoy ahí mismo adorando a Dios y yo veo que todo se llena y el pastor Cueva se me acerca. Yo veo que él viene de allá y se me acerca y me pasa una funda y me dice, llénala. Porque hay suficiente para que tú la llenes. Dios mío. Wow. Y yo llené la funda. Yo estoy en la adoración. Yo los martes no voy a salir de allá. Wander, yo estoy en la adoración. Y como que mi espíritu mueve el cuerpo. Digo yo, gloria a Dios. Y lo que se desató después de ella a favor mío. Yo ni te lo voy a decir. La gloria de Dios. Lo que he visto allá es el ambiente. Hay un ambiente de adoración. Allá tú entras y tú puedes palpar la presencia. Yo he entrado varias veces allá. Y mi experiencia ha sido esa. Yo siento una presencia palpable. Hay como algo que es tangible que está ahí. Las veces que yo he ido, yo digo, wow, pero esto aquí se siente el cielo literalmente. O sea, no porque usted está aquí, sino que las veces que yo he ido, esa ha sido mi experiencia. Donde está la presencia, donde está la gloria, la abundancia está. Oye lo que él dijo. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así es. O sea, lo que realmente necesitamos en nuestra vida es que esa presencia habite en nosotros. Así es. Y sea tangible. Ahorita usted comentaba que usted comenzó sirviendo en el altar como ministro de alabanza. Así es. O sea, el secreto de la abundancia de una iglesia es su adoración. Mientras el nivel de adoración está arriba, todo lo que está en el cielo viene para acá. Sí. Viene para acá. Yo creo que eso es lo que necesitamos como creyentes, como iglesia, como familia, mantener un altar de adoración encendido. Si tenemos nuestro altar encendido con adoración, la riqueza, la gloria, la abundancia va a venir. Gloria a Dios. Pastor, ya para cerrar,
queremos concluir con esta pregunta. De los milagros que Dios le ha permitido ver, ¿verdad? En la administración, en la iglesia, en diferentes lugares, ¿cuál ha sido el milagro como que más le ha impactado? Porque ya hay milagros, ¿verdad? Que uno opera en ellos de parte de Dios, pero no te sorprende. Pero hay algo que tú dices, ¿de verdad tú lo hiciste? Tú me usaste a mí para eso. ¿Cuál ha sido el milagro que usted más le ha impactado? Son varios. Uno de ellos, recuerdo que me llevaron un joven de unos 12 años. Su abuela lo llevó. Y me dijo, yo traje a mi hijo porque estoy desesperada. No quiero que muera y el único que puede sacarme de esta situación es Dios. Y le digo, ¿qué tiene tu nieto? Me dice, tiene los intestinos podridos. Él tiene problemas de estreñimiento. Dura 10 y 12 días para ir al baño. Y es durante mucho tiempo que tiene ese problema. Y la materia fecal le ha dañado los intestinos. Están podridos, están llenos de hoyo. Hay que llevarlo a Estados Unidos a ponerle un intestino plástico. Y yo soy una mujer pobre. Yo no tengo para esa operación. Dios Ni mío. siquiera tenemos visa, porque esa operación no la hacen aquí. Y me dijo, pero yo creo que cuando usted le ore, Dios lo va a sanar. Wow. Al yo ver la necesidad de esa mujer y ver esa fe que ella tenía, recuerdo que le dije, cuando yo termine de predicar, le voy a orar. Dios lo va a sanar, le digo yo. Digo, vaya y siéntese, que al final cuando yo predico, usted me lo pasa. Cuando voy a leer la Biblia, para entrar al mensaje, Dios me dice, órale ahora. Dios mío. Digo, wow, Señor, pero tú sabes que yo ministro después de predicar. Me dice, órale ahora. Digo, está bien. Digo, doña, venga acá, páseme su nieto, venga. El Señor me pone una inquietud, que ore por él ahora. Toco al joven, pido a Dios que lo sane, que le cree un intestino. Y le digo a ella, en una forma de broma, cuando terminé de predicar, le dije, ¿cuántos días tiene que no va al baño? Me dice 12 días. Dije, compre papel porque hoy va para el baño. Le digo yo en una forma jocosa, Wow. pero a la vez de fe. Le digo, compre papel porque hoy va a ir para el baño. Y le digo, siéntese. Cuando ellos van y se sientan, empiezo a predicar. Como a los 20 minutos, el nieto le toca, abuela, dice, dime. Me dice, yo estoy sintiendo un Wow. el estómago lo siento, un movimiento. Le dice a la abuela, ¿pero qué? ¿Te está haciendo? Dice, sí. Dice, pero ¿tú crees que puede esperar? Porque el mensaje está bueno, ahora queremos. Dice, yo creo. Varón. Y el muchacho esperó al mensaje, a que yo terminara. Eso sí, que cuando terminé el mensaje, salieron corriendo. Me dice ella que llegaron a la casa y cuando ese muchacho evacuó, hubo que desalojar la sala con todo. Dios mío. Eso fue un olor a cloaca, una podrición. Imagínate, 12 días que no evacuaba Sí. con esa materia. Pues desde ahí, ese joven empezó a ir 2 veces al día a evacuar. 1 y 2 veces al día. Cuando fueron al médico, que le hicieron otra placa, tenían un intestino nuevo. Nuevecito, varón. La mujer regresa a Bellacolina, maravillada, con todas las placas, cuando tenía los intestinos dañados y llenos de materia. Y me enseña la nueva placa que le hicieron, que el médico le dijo, ¿quién le cambió los intestinos? Dios mío. Amado, eso para mí fue algo que yo dije, Dios santo, es verdad que en ti no hay límite. Gloria a Dios. Ese ha sido uno de los milagros que me ha marcado y entre ellos te voy a contar otro que me llegó hace varios años, una señora con casi 7 meses de embarazo. Tenía como 6 meses y pico, casi 7 de embarazo. Ella se va a hacer la sonografía para ver el sexo de la criatura y cuando le hacen la sonografía, le dicen que es hembra, pero que la niña está deformada, que la niña viene deformada y le aconsejaban que la aborte porque iba a nacer, ya tú sabes que lo que iba a traer era problema. Los médicos que la chequearon le dijeron, tu niña está deformada, tiene la cabeza deformada, te aconsejamos que la aborte. Ella no creyendo eso, tenía visa, se fue a Estados Unidos
allá fue a uno de los mejores hospitales, se hace otra vez los chequeos y le dicen, tu niña está deformada. La cabeza está deformada en forma de huevo. Ay. Abórtala. Mire, esa mujer vino destruida. Cuando llegó aquí era llorando, deprimida. Le hablan que allá Dios está haciendo milagros. Una hermana de la iglesia le dice, llévala a la iglesia, que para Dios no hay nada imposible. Y recuerdo que cuando ella pasa, digo, ¿qué tú tienes? Me dice, algo que nada más Dios lo puede hacer. Santo. Digo, sí, pero dime. Me dice, estoy embarazada de una niña y está deformada. Y los médicos me dan como opción que la aborte para que ella no sufra. O que si la tengo me voy a tener a las consecuencias, pero la niña viene deformada. Y le digo, ¿y qué es lo que ella tiene? Me dice, tiene la cabeza deformada. Digo, ¿y tú crees que Dios la puede normalizar, arreglar? Me dice, bueno, pastor, lo único que me puede sacar de esta situación es Dios. El único que la puede sanar es Dios. Aleluya. Y yo le dije a ella, recuerdo, yo creo en un Dios que hace milagros. Y le dije, vamos a hacer algo. Después que yo te ore, tú no vas a volver al médico. Y ella me mira así, digo, sí, vamos a hacer este compromiso. Después que yo te ore, tú no volverás al médico, más que para dar a luz. ¿Te atreves a hacer ese pacto? Dios mío. Y me dice, sí, pastor. Digo, yo sé por qué te lo estoy diciendo. Digo, te voy a orar. Varón, y le oré. Sentí la confirmación que Dios la sanó. Gloria a Dios. Le dije, no vuelva al médico más que para dar a luz. Me dijo, así será, pastor. Pues óyeme, me llama de la clínica Abreu. Pastor, estoy para dar a luz. Estoy aquí en el hospital para que ahorita venga a ver la niña. Luego me llaman que dio a luz. Varón. Y me envía una foto. Me dice, venga a ver el milagro que Dios hizo. Dios le arregló la cabeza a la niña dentro del vientre. Wow. Los médicos que le sugirieron que abortara no entendían. Y le dijeron que fue que ellos se equivocaron. Y ella dijo, no, ustedes no se equivocaron. Fue Dios que le creó una cabeza a mi hija. Wow. Porque no solo ustedes me dieron ese diagnóstico, sino que yo fui a Estados Unidos, me hice allá la sonografía y me dijeron que estaba deformada. Y mire cómo la niña nació, totalmente sana, varón. Wow. Una niña hermosa. Y le pusieron como nombre Lía Montserrat. Allá la presentamos en la iglesia. Eso fue algo. Gloria a Dios. Y ese fue otro de los milagros donde nunca olvidaré que para el que cree todo es posible. Tremendo, tremendo, pastor. Dios Quiero mío. que ya para cerrar haga una oración breve por algunas personas que están conectadas ahí. Van a pedir segunda parte, ¿verdad? pastor, porque Para que- no, demasiado. Para que el Señor sea trayendo sanidad. Si hay alguien que necesita un milagro creativo ahora mismo, Amén. que Dios le cree los órganos que tenga que crear. Amén. Yo creo en los milagros y yo sé que ustedes también. Nosotros duramos más de 5 años en una emisora ministrando la palabra de Dios en Red Nacional Cristiana 710 AM. Eso era todos los lunes que íbamos a ese programa bajo el tema a Dios, a Él sea la gloria. Y los milagros que sucedían a través de las radios, sin la gente ni siquiera vernos, eso era algo sobrenatural. Todos los lunes, eso eran 10, 15, 20 llamadas de personas distintas diciéndonos los milagros que habían acontecido solo por nosotros enviar la palabra, sin estar con ellos. Le estoy diciendo eso porque lo mismo va a acontecer ahora. En el nombre de Lo Jesús. único es que aquí me están viendo. Uh-huh. Allí en las radios solo me estaban escuchando. Sí. O sea que aquí todavía hay un mayor nivel porque usted no solo me está viendo, me está también escuchando. Se dan los dos efectos aquí. Me puede escuchar y me puede ver. Yo soy de los que creo que Dios puede hacer el milagro. Dios conoce su situación. Vamos a unirnos a su fe. Ahí donde usted está. Si está enfermo, vamos a pedirle que se ponga la mano y nosotros vamos a enviar la palabra. Gloria a Jesús. Nos vamos a poner de acuerdo. Aleluya. Conforme a su fe, creemos que Dios lo hará. Creyendo que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, Jesús dijo, será hecho por mi Padre Gloria en a el Dios. reino de los cielos. Así que tóquese en el área donde está enfermo, enferma,
o si necesita un milagro por alguien, clame Aleluya. ahí, que nos unimos. gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, En nombre de Jesús. estamos declarando Padre, que ahora gracias. van a acontecer milagros de Gracias. sanidad. Aleluya. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la necesidad. Oh, llámese cáncer, sida, llámese En osteoporosis, el nombre de problema de los huesos, problema de tumores, ahora Oh, gloria empiecen a a Dios. desaparecer. Por el poder de Jesucristo, le hablamos a los tumores, Aleluya. le hablamos al cáncer, le hablamos a los problemas de la sangre, diabetes. Oh, gloria a Oh, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, hablamos ahora que el cáncer se seque Oh, gloria. donde quiera que En el esté nombre de alojado. Jesús. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, ordenamos Oh, que gloria. tumores sean desaparecidos Sí, Señor. ahora, se sequen y que por el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. ciegos Oh, gloria. recobren la vista, el sordo escuche, sanados sean ahora por el poder de En el tu nombre de palabra. Jesús. Enviamos la palabra y declaramos, Señor, que ahora mismo ellos son sanos En el por nombre tus de llagas. Jesús, Señor. Declaramos que está hecho el milagro. En el nombre de Jesús. Empieza a En el dar nombre de gracia ahí Jesús, donde Señor. estás. Y Aleluya. pon a accionar tu fe. Si no podía hacer algo, hazlo. Si no podía mover el brazo, muévelo. Si no podía mover las piernas, Oh, gloria. muévela. Donde quiera que esté el problema, empieza a hacer lo que no podía hacer y darle Aleluya. gracias a Dios por tu milagro. Que el Señor te bendiga Aleluya. y que Dios te guarde. Testifica lo que Dios acaba de hacer contigo. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tremendo, tremendo. Yo sé que Dios ha estado obrando en esta transmisión. Oh, A todas sus gloria. redes sociales, si las personas quieren ver, ¿verdad? Los mensajes, Sí. la dirección de la iglesia para aquellos que no tienen iglesia y quieren llegar allá. Sí, amén. En las redes sociales estamos en Facebook como Pastor Ernesto Cuevas. En YouTube, asimismo también, Pastor Ernesto Cuevas. Solo ponen el nombre y de una vez le va a salir. En TikTok también estamos como Pastor Ernesto Cuevas. En Instagram, ahí estamos también. Los días de cultos, estamos en Bellas Colinas, Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, kilómetro 14, autopista Duarte. Esa es la zona donde estamos. Mano Guayabo, ahí estamos. Los cultos son los martes a las 7 de la noche, culto de sanidad y milagro. Y los domingos estamos en 2 servicios, estamos a las 8 de la mañana, de 8 a 10, a 8, 10 y 15. Ese es el horario de 8 a 10 y 15. Y el segundo servicio de 10:45 a 1 de la tarde. Así que ahí estamos para servirle. Si no tiene una iglesia donde asistir, allí estamos para ayudarle en su fe. Dios le bendiga. Amén. Tremendo, tremendo. Hermano, Gracias, quiero invitarte nosotros. que tú puedas compartir este link con una persona. Únete como colaborador, Oh, como gloria. socio y sé parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo con usted su hermano Patricio Jiménez y también Su hermano Pastor Juan del Mato. Gracias. Ernesto Cuevas. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. amén. Dios te bendiga.